Hoy en Frecuencia Pública vamos a conversar de todos los impactos que tiene la minería de montaña en nuestro país, sobre todo en la zona central, en la región metropolitana, en la cordillera de los Andes, básicamente. Mira, 1.200, ese es el número, según la última actualización de la Dirección General de Aguas, de glaciares que están ubicados en la cordillera de los Andes. Y es bien impresionante porque uno dice glaciares y cree que están en unas zonas bastante australes. No, solo la región metropolitana están cerca del 50% del valle central de todo lo que hay en el país. Bueno, son claramente enormes reservas de agua que se están derritiendo de forma acelerada. Y esto no solo de acuerdo a Greenpeace, sino, digamos, todos los organismos internacionales dan cuenta no solo del cambio climático, y en este caso la sequía, y en nuestro país es la sequía y el saqueo del agua. Bueno, es la alteración entonces a causa principalmente, que es lo que está denunciando, pero sobre todo informando Greenpeace Chile del avance de la minería de montaña. En particular, estamos hablando de la minera Los Bronces, que tiene ya 160 años explotando ahí básicamente cobre, también molibdeno, y ahora que tienen un proyecto que se llama Los Bronces Integrados, que básicamente es el doble de la proporción de superficie, con 2 rajos y además todo un sistema subterráneo que altera no solo las napas de agua, por supuesto también los glaciares, sino nuestro santuario maravilloso que es Hierbas Locas. Bueno, ¿de qué manera entonces esta industria está afectando no solo a los glaciares, al aire, a la biodiversidad, a las comunidades? Es lo que vamos a conversar con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino. A propósito, se los recomiendo, está muy bien hecho, un documental que se llama Por aquí no. Justamente habla de los bronces integrados. Y está disponible en YouTube, son 6 capítulos, muy bien contados, muy bien informados, con además el relato de la gran actriz Daniela Vega. Estefanía González, bienvenida una vez más. ¿Cómo está ahí? Muy bien, contenta de volver acá a la USACH. Siempre se recibe muy bien este tipo de invitaciones. Muy importante porque la verdad es que uno se sorprende con la cantidad de daños asociados. La minería en nuestro país, por un lado, es el tremendo orgullo por el PIB, pero claramente no es una industria sustentable, y llama la atención lo que ha ido pasando a propósito de los últimos informes. Pero hablemos primero de todo el ecosistema, ¿te parece? Porque son muchas cosas que están relacionadas. Uno le da la espalda a este bloque maravilloso que nos contiene, que es la cordillera de los Andes, pero no sabe todo lo que está en riesgo por los daños que podemos causar ahí. Sí, y también todo el valor que tiene, porque, a ver, yo diría que la cordillera de los Andes es parte también como de nuestra identidad, y uno no se da cuenta hasta que sale de Chile. Yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, alguna vez uno, no sé, fue a Argentina y de repente se encuentra como con esta... Te falta la cordillera, ¿cierto? La cordillera es parte de nuestra identidad en gran parte de Chile. Y esta cordillera, que quizás no nos damos cuenta cuáles son todos los roles que cumple, tiene una cantidad de funciones ecosistémicas, no solamente para nosotros, sino que también para las otras especies con las que cohabitamos en el fondo acá, que son súper importantes. Estamos hablando de un lugar que nos protege, ¿cierto? O sea, esta idea de que Chile es un poco una isla en términos climáticos, en términos incluso a veces de enfermedades que se dan a la biodiversidad, es como esta gran barrera protectora. Ahí están nuestras fuentes principales de vida, ¿cierto? En lo alto de las montañas no solamente están los glaciares, que son milenarios, sino que también está toda la fuente de depositación de nieves que nos permite tener agua. Y está a la cabecera de los ríos. Ahora se ha empezado a hablar un poquito más de este concepto como de cuenca, ¿cierto? Que es todo este sistema hídrico, estas venas que tiene nuestro territorio. Como dice Victoria Uranga. Exactamente, sí. En el documental, en el capítulo de agua precisamente. Este sistema circulatorio que tenemos, que permite todas nuestras actividades, o sea, todas las actividades que se dan en el Valle Central de Santiago, e incluso lo que ocurre en la costa, el hecho de que tengamos arena en las playas, por ejemplo, ahora que se ha hablado mucho también de que las playas están retrocediendo, que tenemos, todo esto es gracias a este sistema que nace en la cordillera de los Andes, y siendo además los Andes un cordón montañoso como único en el mundo. O sea, no todos los países tienen cordones montañosos tan importantes como son nuestros Andes centrales, y que también son fuentes de ciertos riesgos socionaturales. Tenemos todo lo que son el volcanismo, terremotos, desprendimiento. Entonces, es un ecosistema muy complejo,
parte de nuestra identidad y que permite el desarrollo de toda la vida en sus distintos, como se llaman, como pisos vegetacionales. Tenemos los ecosistemas más de alta montaña, que son más rocosos, con más hielo, con más nieve. Luego tenemos la media montaña, o acá muy cerquita también la precordillera, donde nosotros vamos a ver el desarrollo de grandes bosques, como son nuestros bosques mediterráneos, el llamado bosque esclerófilo, cuando uno va, no sé, al Parque Aguas de Ramona, al bosque El Panul, ¿cierto? Y luego tenemos todo el valle que existe gracias a toda la actividad que hay en la montaña. Exacto. Y eso está en riesgo por el trabajo que viene realizando hace ya más de un siglo, casi 160 años, de los bronces, esta minera, que tiene entonces este proyecto y que ha sido cuestionado. Incluso el año 2022, según un estudio académico, se determinó que la actividad minera era, bueno, en general, ¿no?, la responsable del 82% del derretimiento de, tú lo decías, de los glaciares, pero en este caso Olivares Alfa, que está ubicado a 7 kilómetros de los bronces, acá en la región metropolitana. Entonces, hablemos de lo que implicaría, a propósito de lo que cuentan en los 6 capítulos de este documental, por aquí no, de esta versión expandida que se llama Los Bronces Integrados. Claro, bueno, la minería es una actividad importantísima en el país, eso no está en cuestionamiento del primer sector exportador de nuestro país, pero estamos en un contexto de crisis climática y ecológica. Y estamos en un contexto donde hoy día las propias actividades económicas se están viendo afectadas por esta crisis planetaria que estamos atravesando, y la minería no es la excepción. La minería históricamente se ha desarrollado a lo largo de los Andes. Nosotros tenemos como esta idea de la minería, ¿cierto?, en Antofagasta, sí, en Calama, pero también en la región metropolitana ya ha generado enormes daños, ¿sí? También nosotros tenemos esta idea, tú bien lo decías al inicio, como que los glaciares son algo que está en la Patagonia, sí, allá, y tenemos como este glaciar blanco a la vista que choca con el mar. Bueno, la verdad es que nosotros en Chile tenemos más de 25.000 glaciares y gran parte de los glaciares de la zona central están precisamente en la región 1.200 en la región metropolitana y 25.000 en todo el territorio. En todo el territorio. Ya, pero si nosotros miramos la cantidad de glaciares que hay en la zona central, porque la gran mayoría del número de glaciares, por decirlo de alguna manera, o de superficie glaciar, efectivamente lo tenemos en la Patagonia, vamos a ver que dentro de la zona central, la región metropolitana es muy importante en términos de glaciares, es decir, estos 1.200 glaciares que tenemos acá. Y estos glaciares han sido fuertemente impactados por la minería históricamente, ¿sí? Y esto es algo que lograron comprobar estudios científicos, porque siempre, ¿qué es lo que se dice? Se trata de utilizar al cambio climático como un chivo expiatorio. Entonces decimos, no, pues si los glaciares se están derritiendo por el cambio climático, entonces da lo mismo que hagamos minería. No da lo mismo. Están súper presionados precisamente por el cambio climático, no le podemos adicionar aún más amenaza. Y lo que demostró este estudio es que estudió uno de los glaciares que está acá, muy cerquita, como tú decías, a 7 kilómetros, el Olivares Alfa, y demostró que el derretimiento que había tenido en las últimas décadas había sido mayoritariamente producto de la minería, porque la actividad minera lo que hace es acelerar el proceso de derretimiento normal, natural, como podemos decir, a ritmos muy acelerados, precisamente porque toda la contaminación que genera la operación minera. O sea, imagínate. Como el black carbon. Claro. Sí, y todos los capítulos. Viste, pero absolutamente. Casi que podría ahí contarnos tú. Claro, el carbono negro, ¿cierto? Que es este material particulado que se deposita sobre los glaciares, y esto es igual que cuando uno se pone una polera. Si yo salgo con una polera blanca, absorbo menos calor. Si yo salgo con una polera negra, absorbo más calor. Entonces, si el glaciar, que es blanco, que refleja mucha más luz, está cubierto por una lámina negra, lo que hace es absorber más calor. Y si absorbe más calor, se derrite más rápido. Además, tenemos que considerar que estas partículas, además de generar este efecto, te traen contaminantes, traen sustancias químicas. Entonces, estamos hablando que en épocas de sequía, cuando efectivamente no llueve, como hemos tenido la suerte que llueva estos días, gran parte, hasta el 60% del caudal de nuestros ríos acá en la cuenca del Maipo, proviene del derretimiento de los glaciares, y estamos contaminando. O sea, no solamente estamos generando que se acelere el derretimiento, sino que estamos contaminando esas fuentes de agua. Entonces, resulta una locura, después de haber vivido 20 años de sequía prolongada, estar alterando este tipo de ecosistema para la expansión de un proyecto minero que ya lleva más de 100 años operando y generando tremendos impactos, junto también a otros proyectos como Codelco Andina, que está al lado, sobre los ecosistemas de alta montaña. Y que medio que han pasado un poquito piola, por decirlo como de manera coloquial, porque como está en la montaña, está un poquito lejos, nos cuesta ver el impacto, pero lo sentimos.
Sí, no tenemos que darle la espalda, como comentábamos al inicio, Estefanía. Y por eso preguntarte, bueno, ¿qué se sabe y qué saben ustedes como Greenpeace en torno a esta cocina, de alguna manera, que se produce el 2023 para que un comité político apruebe los bronces integrados? Sí, bueno, esto fue muy decepcionante porque este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, llega con esta promesa de ser el primer gobierno ecologista de la historia. ¿Sí? Más allá de que nosotros desde Greenpeace, como somos una organización independiente políticamente, siempre tomamos todo compromiso político con distancia. Con distancia, con cierta cautela, y en el fondo hay que ir evaluando a los distintos gobiernos como por los hechos, y además que en el caso particular de los bronces, acá no se trata de rechazar un proyecto por un compromiso político o para quedar bien con el mundo ambiental, sino que se trata de tomar decisiones de acuerdo a la información técnica y científica disponible. Entonces, cuando este proyecto, la ampliación de este proyecto minero, que ojo, ¿qué significa la ampliación de este proyecto minero? Porque ellos dicen, nosotros no nos estamos ampliando, nosotros lo que vamos a hacer es seguir produciendo lo mismo. El tema es que como ya no nos queda suficiente mineral donde estamos, tenemos que ampliarnos territorialmente. Es una ampliación, es una ampliación de impacto, claro, es una ampliación en territorio. Estamos hablando de que el Rajo, que es como este gran hoyo donde se extrae el mineral, se amplía hacia el lado este y oeste, ¿sí? Y además un túnel subterráneo que pasa por debajo del santuario Hierba Loca, un área protegida. Se va a hacer una minería subterránea que no se ha hecho antes en alta montaña. Estamos hablando de minería subterránea que se ha hecho en muy pocas partes del mundo. En las otras partes del mundo que se ha realizado son zonas que tienen condiciones climáticas parecidas, pero porque están muy al norte, ¿cierto?, del mundo, pero no se ha hecho a las alturas que tenemos acá, en alta montaña, con toda la complejidad que tienen los distintos procesos geomorfológicos que hay en ese tipo de zonas. Lo comentaba en el documental una de las profesoras de la Universidad de Chile que entrevistábamos. Entonces, estamos hablando de ese tipo de intervenciones sin precedentes en este tipo de zonas, ¿sí? Y este proyecto, cuando se somete a evaluación de impacto ambiental, además de que presentó un montón de deficiencias dentro de la evaluación ambiental, fue rechazado. El Servicio de Evaluación Ambiental y los distintos organismos técnicos, con la poquita capacidad que tenemos en Chile y que tienen los distintos ministerios para poder hacer análisis técnico, en un contexto donde además los antecedentes los presenta el titular, la empresa presenta los impactos que va a tener, y aún con todas esas dificultades, este proyecto se rechazó. Y fue rechazado precisamente porque no se logró comprobar cuál iba a ser el impacto negativo. Ellos no pudieron desestimar que iban a impactar negativamente la calidad del aire precisamente de Santiago, no lograron estimar quiénes iban a ser las personas afectadas. Había un montón de problemas de modelamiento en temas de agua, no se midió el tema del carbono negro en términos de glaciares, y este proyecto fue rechazado. Sí, celebrábamos todos, muy contentos. Y luego la empresa reclamó, esta es una instancia legal que existe, ante el Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros, el año 2023, en una decisión política, de manera unánime, decide aprobar este proyecto de manera política. O sea, todos los ministros que estaban ahí sentados a la mesa tenían personas técnicas bajo ellos que en la evaluación oficial dijeron que no a este proyecto. O sea, no cambió nada en términos técnicos del estudio del impacto. Hicieron algunas medidas como de mitigación, donde, por ejemplo... Pero insuficiente. Absolutamente insuficiente, y que además han probado no ser eficientes. Por ejemplo, la principal medida que se anunció con bombo y platillo... No entendí, lo explicó Matías Azún, pero no entendía a qué se refería. Es que nadie lo entiende, porque como uno de los temas críticos tenía que ver con la contaminación atmosférica, ellos dijeron, bueno, nosotros vamos, en el fondo es como una medida de compensar nuestras emisiones. Entonces, si nosotros vamos a generar emisiones que van a empeorar la calidad del aire, vamos a detectar otra gente que genere emisiones. Entonces, ¿quiénes generan emisiones? La gente que tiene estufa de leña, por ejemplo, en su casa, en la región metropolitana. Se los vamos a cambiar por calefactores eléctricos. Entonces, así, la contaminación que ellos generaban, la podemos generar nosotros, porque ellos la dejan de generar y no hay ningún problema con la que le generemos nosotros. Este tipo de medidas se han estudiado, por ejemplo, en el sur del país, y han mostrado que no son eficientes, porque además tú no puedes obligar a la gente a que cambie o no los calefactores. Y en un contexto donde mueren personas todos los años en términos de contaminación atmosférica, en cualquier caso lo que necesitamos es que la gente cambie sus calefactores eléctricos y además que nuevas actividades productivas no generen este nivel de daño y emisiones. Entonces, eso fue lo que se presentó como la máxima medida, pero no hay nada sobre glaciares, no hay nada sobre temas de agua, no hay nada sobre temas precisamente de afectación a la biodiversidad, y este proyecto es de manera unánime, por una decisión política,
termina siendo aprobado. ¿Ya? Y por eso es tan importante ahora subir la voz y bajar los bronces, que es nuestra campaña, porque necesitamos subir la voz ante esta injusticia, necesitamos subir la voz ante estos impactos que afectan a donde vive cerca de la mitad de la población acá en la región metropolitana. Necesitamos decir que no más cocina, no más decisiones políticas que pasen por sobre nuestros ecosistemas, sobre la población y sobre las decisiones técnicas. Por eso nosotros estamos en Bajemos los Bronces diciendo necesitamos bajar este proyecto y estamos junto con las comunidades locales presentando un montón de acciones legales para demostrar que esa decisión política fue una decisión completamente ilegal. De hecho, en la página web, sobre todo de Greenpeace Andino, como sección de Greenpeace Chile, pueden encontrar toda la información para poder también firmar y ser parte como ciudadano y ciudadana de esta campaña, Por Aquí No, de los bronces integrados, donde en el documental, en sus 6 capítulos, te explican muy bien, en voces de diferentes expertos, cómo impacta primero en el agua en general, los glaciares en particular, toda la biodiversidad, y ahí hay un capítulo muy bonito que lo pueden ver también en torno a el gato andino, que está en riesgo. Bueno, el aire con toda la contaminación que se aumenta, por supuesto, para la capital. El trabajo también organizado de las comunidades y cómo afecta a la gente que vive en Farellones, que se iba a vivir a un lugar, digamos, en la montaña con mejores condiciones y que al principio, no sé, hacía un pozo de 10, 15 metros, ahora van 100 y tanto porque se dan dando cuenta que no hay agua y que ha sido afectada justamente por el trabajo de la misma minera. Y luego el último capítulo tiene ya una visión de futuro que esperamos que sea esperanzadora y no distópica. Y todo lo encuentran en YouTube, es súper fácil, se llama Por Aquí No. Vamos a una pausa, vamos a seguir conversando con Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino, a propósito de esta campaña y otros temas que siempre son importantes recordar, porque esto es información, pero también es educación. Vamos a la música y ya regresamos a Frecuencia Pública. Anglo American se comprometió a dejar de usar agua fresca en el proceso minero de los bronces al año 2030. Cito, mediante el uso de fuentes alternativas que no compiten con el consumo humano, proyectos de innovación y la incorporación de agua desalada en el proceso a partir de 2026. Eso también es lo que se señala y quiero que Estefanía nos explique si esto es una promesa, digamos, polite o realmente se puede hacer efectivo cuando se habla de dejar de usar agua fresca. Bueno, la verdad es que cuando nosotros hablamos de el agua que utiliza la minería, tenemos el agua que ellos utilizan a través de sus derechos de agua, ¿cierto? Que es un concepto que la gente ya conoce. A las distintas empresas tienen derechos de aprovechamiento de agua en un punto, ya sea, por ejemplo, de aguas subterráneas, aguas superficiales, que les permite extraer una cantidad de litros por segundo. Entonces, lo que dice Anglo American en todos sus estudios es que ellos no están pidiendo aumentar sus derechos de agua. Entonces, como no estarían aumentando la cantidad de derechos de agua, van a seguir utilizando lo mismo que han utilizado siempre. Sí. Como que el agua no se acabara. O sea, no, y como si el agua que teníamos hace 100 años atrás disponible en la región metropolitana fuera exactamente la misma cantidad de agua. Por eso, claro. Entonces, ahí tenemos un primer tema. Pero hay otro elemento que ellos no hablan y que la minería en general no habla y que lamentablemente las autoridades que se dedican a fiscalizar esto tampoco hablan, que son las llamadas aguas del minero. ¿Qué es lo que sucede? Hay unas aguas que, por ejemplo, si yo soy una empresa minera y estoy perforando para hacer un hoyo para la minería y emerge agua, que esas son aguas subterráneas, esa agua es mía y la puedo utilizar toda la que quiera, libre disposición. Actualmente no sabemos cuánta agua ha utilizado Anglo American por concepto de las aguas del minero durante estos 100 años. Por lo tanto, cuando ellos dicen vamos a seguir utilizando la misma cantidad de agua, ¿cuánta es esa agua? Claro. ¿Dónde está? Recién ahora, con la última modificación al Código de Agua, todos los usuarios, y en este caso las empresas mineras, tienen que informar cuánta es esa agua que ocupan por concepto de las aguas del minero. Pero hoy día no tenemos ningún mecanismo de fiscalización efectivo que le permita a la Dirección General de Agua ir a cada uno de los puntos donde emergió agua y que sepamos realmente cuánta es. Entonces, tenemos un gran problema en Chile, y es que en Chile no sabemos cuánta agua utiliza la minería. No sabemos.
No sabemos cuánta agua necesita la minería para poder operar. Probablemente eso sí lo saben las empresas mineras, pero no es una información que esté transparentada. Entonces, esto de no vamos a utilizar más agua fresca, más ¿sobre qué base? Claro. Sobre tus bases de respecto de qué, porque no hablamos de aguas del minero. Entonces, eso es sumamente preocupante porque en una zona como la región metropolitana estamos con una cantidad de agua que no logra satisfacer toda la demanda. Tenemos más demanda que cantidad de agua disponible. Tenemos más derechos de agua entregados que agua realmente disponible. Entonces, por eso nosotros hicimos este capítulo de comunidades donde la gente lo explica muy bien y a veces no se necesitan tantos estudios científicos. Oye, mira, yo antes hacía un pozo y encontraba agua a 10 metros, 15 metros y ahora voy a 50, a 70 y no encuentro agua. ¿Por qué? Porque tienes un gran consumidor que está al lado tuyo. Que está chupando ahí. Y que no solamente chupa, que tiene además una tecnología capaz de extraer esa agua a una velocidad mucho mayor que la noria que la gente pueda construir. Entonces la verdad es que no sabemos y el impacto hídrico es tremendo en un contexto donde debiésemos estar pensando cómo reducimos el consumo hídrico de nuestras actividades y cómo pensamos en economías que sean cada vez menos dependientes de la devastación de recursos estratégicos, como le llaman algunos. A mí me gusta hablar de bienes comunes naturales, ¿cierto? Porque tienen más funciones que las funciones productivas. Pero incluso si lo queremos hablar en términos de recursos naturales o hablar de recursos hídricos, hoy día no es una buena apuesta de mediano y largo plazo en el contexto que tenemos apostar por industrias que dependen de manera tan fuerte de este tipo de elementos de la naturaleza que están sometidos a todas estas presiones. Entonces, ese es uno de los problemas que ocurre y el otro problema tiene que ver con las desaladoras. ¿Sí? Acá todo depende de qué tipo de desalación estamos generando, porque Anglo American hoy día está planificando proyectos de desalación, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, histórica zona de sacrificio, que lo que quiere es restauración ambiental por los impactos históricos que ha tenido el polo industrial. Y hoy día tienen que tener plantas desaladoras donde todos los residuos de sal, dónde van a ir, dónde se van a quedar, alteran todo el equilibrio en zonas costeras y la construcción de un acueducto gigante que pasa por el medio de parques nacionales como el Parque La Campana, para poder llevar esa agua desalada hasta las actividades productivas. Entonces, nuevamente estamos hablando de soluciones industriales y de una escala ridícula en términos de la resiliencia que debiesen estar construyendo nuestros sistemas económicos para poder tener actividad económica, del siglo XXI. Yo me acuerdo una vez que conversé con un geólogo que me hizo mucho sentido, que era como fanático de la geología, fanático de la minería. A mí a veces me gusta hablar con gente como que está del otro lado, por decirlo de alguna manera, pero esta persona a mí me inspiró mucho porque era una persona como que amaba la minería. Estaba enamorado de la técnica y era bastante inspirador escucharlo. Y esta persona tenía una metáfora que decía que si uno veía como la evolución de la minería, como que la minería chilena había evolucionado desde un mono hasta un King Kong. Como que no evolucionó del mono al humano, por así decirlo. No avanzó en inteligencia, no avanzó en sofisticación, no avanzó hacia maneras más inteligentes, sino que creció en tamaño y en fuerza, ¿cierto? Y que se había invertido muy poco precisamente en poder pensar una minería que estuviese adaptada a los desafíos que va a tener la propia actividad económica en esta época. Entonces, que hoy día... Y este King Kong que es devastador, po. Este King Kong devastador, o sea, pero por eso me encantó la metáfora, porque fue un King Kong que no solamente es muy grande y fuerte, sino que además destruye todo a su paso. Entonces, a nosotros algo que nos llama mucho la atención desde Greenpeace, y esto lo estamos investigando también a nivel global, porque la minería habla, pero es que nosotros somos la primera actividad económica. Bueno, ¿y cómo la primera actividad económica exportadora del país, que tiene todas estas utilidades, no ha podido invertir en pensar cómo se va a ver esa actividad económica en un contexto de crisis climática y ecológica? Oye, si los recursos no son infinitos. O sea, ya nos pasó hace años atrás con el salitre, ¿cierto? ¿Cómo vamos a tener economías que sean tan dependientes y tan vulnerables de los tiempos que estamos viviendo ahora? Es algo que le pasa a Europa, por ejemplo, con el petróleo, con el gas ahora, en términos de los conflictos armados. O sea, no había que ser un gran analista ni tener que ver el futuro para saber que podían estallar conflictos armados. Entonces, todavía estamos generando sociedades muy dependientes de una forma de explotación de los recursos naturales que no es segura.
ni siquiera para esa propia actividad económica. Ni segura ni menos responsable. Estefanía, tú cuando recordabas Quintero, Punchucaví, lamentablemente ya se han naturalizado como zona de sacrificio. A propósito de ese concepto que es tan terrible, pero igual se prevé que justamente esta zona de la cordillera, donde está instalada, por supuesto, esta minera Los Bronces, y sobre todo en la versión extendida, y toda la cuenca de Santiago, estos 7 millones de habitantes que estamos acá, con todo lo que has contado de las aguas, por supuesto, el aire, y ya vamos a adentrarnos en la biodiversidad, evidentemente también se va a convertir en mediano plazo, lamentablemente, en una zona de sacrificio, y eso es lo que no se está entendiendo, y lo dicen, de hecho, algunos de los expertos entrevistados en el documental. Sí, y el tema que pasa en Santiago, que como somos una maquinaria tan grande como ciudad, somos la capital, y también nuestro funcionamiento a veces depende de la extracción de recursos que se hace en otras regiones, donde ahí tenemos grandes problemas de centralismo. Claro, es que no nos estamos dando cuenta que tenemos un problema ahí. Que estamos siendo transformados en una zona de sacrificio. O sea, la contaminación atmosférica de Santiago es terrible, es gravísima. Y cuando uno hace encuestas de opinión, toda la gente medio que te dice, ¿cuál es el principal problema ambiental para ti? Oye, la contaminación. Pero medio que hemos normalizado tener que vivir bajo esas condiciones y le estamos permitiendo a un proyecto minero que expanda sus operaciones y que genere mayor contaminación atmosférica cuando ya estamos saturados, cuando estamos con preemergencia, cuando somos un valle que, si es que no llueve, básicamente no tenemos cómo limpiar el aire, pésima ventilación. Claro. Entonces uno dice, ¿cómo es posible? Pero si a eso le sumamos las proyecciones climáticas, yo a la gente que nos está escuchando y nos está viendo, hay una plataforma que sacó el Ministerio de Medio Ambiente, que fue un proyecto que hicieron junto con varias universidades. Hay una plataforma que se llama AirClim, y que es de proyecciones climáticas. Métanse a ver, y aparece un mapa de Chile, y uno puede ver cómo va a estar Chile en términos de temperatura, disponibilidad hídrica, incendios forestales, el 2050, el 2030. Eso sin considerar estas nuevas actividades o expansiones de actividad económica. Solo por el cambio climático. Solamente en términos de cambio climático, y ahí hay como distintos escenarios. El panorama... Te dan ganas de mandar a cambiarse. Tú... Cambia el lugar donde estamos viviendo. Es como que te cambian el territorio. A mí me ha pasado, yo tengo 35 años, a mí me pasa que la ciudad en la que yo crecí es otra. Es muy distinta en términos climáticos, en términos de cómo tenía que estar mi casa aislada, en términos de cómo puedo dormir en las noches por las temperaturas. Incluso cómo se distribuyen las lluvias. O sea, esto mismo que está pasando ahora, lo vamos a tener que estudiar, el hecho de que en 3 semanas se concentre la lluvia todo el año. ¿Sí? El cambio climático también son cambios en los patrones de cuando llueve, cómo llueve, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno mira ese tipo de escenario, uno dice, ¿cómo es posible que la gente que toma decisiones no esté considerando esto si la información está, las proyecciones están? Pero es porque tenemos que empezar a tomar decisiones basadas en el bienestar colectivo, porque acá estamos hablando de una empresa extranjera, Anglo American, empresa extranjera, de capitales de afuera, una empresa millonaria, estamos hablando de la empresa que produce el 40% del cobre a nivel del mundo, que extrae acá, se lleva todas las ganancias, gran parte de ese dinero se va hacia afuera, porque acá ni siquiera tenemos capacidad de procesamiento, lo que exportamos es literalmente roquita o concentrado de cobre, que tiene muy bajo valor, y cuánto de ese desarrollo efectivamente o ese dinero realmente queda dentro de los países. Entonces, y esto es algo que se va a empezar a agudizar en distintos contextos a lo largo del mundo, por lo cual es necesario empezar a mirar a futuro qué tipo de nuevas economías necesitamos construir, qué tipo de nuevas relaciones con la naturaleza tenemos que empezar a construir, porque hoy día ya esto no es para salvar a las ballenas, no es para salvar al gato andino, que vamos a hablar del gato andino. Acá, incluso antes que eso, estamos hablando de nuestra propia sobrevivencia, estamos hablando de las condiciones que hacen habitable una ciudad como Santiago. Eso es lo que está en juego. Así de vital. Estamos conversando esta tarde por Radio Usach, acá en Frecuencia Pública, con Estefanía González. Ella es subdirectora de campañas de Greenpeace Andino a propósito del impacto que genera la minería de montaña, pero no así genérico, sino estamos hablando principalmente de Los Bronces en su versión integrada, esta minera que está ahí en la cordillera de los Andes, básicamente. Y a propósito de uno de los capítulos, el tercero, biodiversidad, cuando se habla también de la flora y la fauna, y no solo nativa, sino endémica, propia,
única de nuestro territorio. No solo se habla, por supuesto, del gato andino, que no se deja prácticamente ver porque se moviliza en las noches, pero hay unas cámaras trampas maravillosas que te muestran el documental donde uno puede ver a este gato preciosísimo. Pero ya un experto en anfibio, tú me recuerdas el nombre, hablaba también de ya no existe, no sé, la ranita del Loa o el sapito del Loa, no me acuerdo cómo se llama, la rana de Darwin también está en riesgo, qué sé yo, un montón de especies que no sé, quizás hace una década se veían los últimos, digamos, ¿cómo se llama? Los últimos individuos. Individuos, exacto. Claro. Ranito, ranita. Se me olvidó el término, pero bueno, me entienden. Y algo que podría suceder con los mismos felinos, este gato andino. Y a propósito de lo que se recordó, que se vio en pandemia, a propósito que estábamos todos guardados, entonces los animales en todo el planeta se sintieron un poquito más, digamos, menos en riesgo, más libres para expresarse, y veíamos a estos felinos, pumas, que bajaban, Loarnechea, Plaza San Enrique, salió en la prensa, los patios incluso de algunas de las casas que estaban en esa comuna precordillerana, porque en realidad estaban buscando alimento y agua, que ya no hay. Entonces, realmente es muy preocupante, sobre todo con lo que tú señalabas, este subterráneo con estos dos rajos que están, digamos, equidistantes y que uno está por debajo de hierba loca. Sí, bueno, Andrés Charriere ahí, el especialista que sale hablando. El señor anfibio. Sí, que habla de toda esta especie maravillosa, porque siempre además nos vamos, sobre todo en Greenpeace, que nos vamos como al gran mamífero, siempre como somos mamíferos, generamos como esta empatía con otro mamífero. Más sintonía. Claro, pero a veces cuando también hablamos de los reptiles, de los anfibios... y que son indicadores, señalaban también. Y que son indicadores también de cómo está el estado de la biodiversidad. Entonces, en la pandemia nosotros como que nos acordamos que cohabitamos este territorio con otras especies, ¿cierto? Que no somos solamente nosotros y que hay otras especies que también viven acá, y la verdad es que se nos enseña poco, se nos enseña muy poco. Nada. Claro. O sea, honestamente. De las especies, o sea, salvo el huemul y el cóndor que están en el escudo. Nada. Y en las monedas, no me acuerdo en cuál moneda es la que aparece el escudo atrás. Sí. Creo que la de 100 pesos, ya no me acuerdo. Existe. Antigua. Se me cayó el carnet. Sabemos muy poquito. Entonces, por eso nosotros quisimos como ayudar a contar sobre cuáles son algunas de las especies que están acá y que están fuertemente amenazadas. Entonces, lo que tú comentabas sobre el endemismo, que quizás para la gente que no lo entiende mucho, porque cuando nosotros hablamos de especies tanto de flora o de fauna, están las especies nativas, que son propias de ese lugar, ¿cierto? Que viven ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de especies nativas de árboles, de bosques, ¿cierto? Por ejemplo, un pino y un eucalipto no es nativo porque no es propio acá, es introducido. Pero luego cuando hablamos de las especies endémicas, son especies que no solamente son nativas, que están acá, sino que solo se dan acá, que solamente están en este tipo de ecosistema. Y eso significa que si tú alteras ese ecosistema, estás alterando la posibilidad de que esa especie exista en el mundo. No solamente la distribución de esa especie en ese lugar, pero bueno, no sé, quizás la tenemos en Argentina también. Sí. Y eso ocurre con gran parte de la flora que nosotros tenemos acá en la cordillera. Muchas especies de astromerias, que son unas flores hermosas. Acuérdense de mí los que vayan a la montaña, cuando de repente van por la montaña, así como que no hay nada, están las rocas, y de repente aparece una flor preciosa en el medio de la nada. Esas suelen ser distintos tipos de astromerias que nosotros tenemos muchas y que son un patrimonio único y que están precisamente en nuestros ambientes de precordillera y de cordillera y que son endémicas. Y luego tenemos al felino más amenazado de América y uno de los 5 felinos más amenazados del mundo, que es este gato andino, que es maravilloso. Es una preciosura. Es hermoso. Sí. Y que le dicen el fantasma de los Andes, porque como tú bien decías, bueno, algo debe saber que no es buena idea estar cerca de lo humano, porque sale de hábitos más bien nocturnos, entonces aparece más en la noche y es muy difícil de poder registrar. Ahí nosotros hicimos una alianza clave para nosotros, o sea, sin ellos nosotros no hubiésemos podido hacer nada del trabajo que hicimos sobre gato andino, que fue con la Alianza Gato Andino, que tiene a investigadores y investigadoras que llevan años, décadas estudiando a estas especies. De hecho, por ejemplo, Bernardo Segura, que es uno de los especialistas, ha estudiado al gato andino y lleva
años estudiándolo y nunca lo ha podido ver. Sí, lo dice. Sí. Si no fuera por las cámaras trampas. Las cámaras trampas. Que solamente los registros, se ponen una roca, ¿no? Claro, uno va poniendo Sí. las cámaras trampas para poder registrarla y también a través de rastros, por ejemplo, ir viendo la caquita, como ese tipo de cosas. O sea, imagínate lo increíble cuando uno revisa una cámara trampa y encuentras la imagen. Yo creo que cuando nosotros tenemos una especialista en biodiversidad, la Domi, el día que la Domi llega a la oficina y nos cuenta que las cámaras trampas que pusimos en Yerba Loca, donde jamás había registrado con cámaras la existencia del gato andino, que habíamos encontrado al gato andino, o sea, lloraba, nos pusimos a llorar todos de felicidad. Y esa es la invitación que nosotros queremos hacer, como volver a ser un poco más niños, niñas dentro de eso, volver a sorprendernos con lo que tiene la naturaleza. Estamos hablando de, imagínate, además que ahora hay como todo un boom con los gatos. Sí, po. Y como que se parecen algunas cosas al gato doméstico. Por ejemplo, uno ve que los gatos, cuando están en la casa, ¿cierto? La gente que tiene gatos lo sabe, como que siempre se van a lo alto y buscan las repisas. Y es increíble porque tú ves el gato tenía un mueble lleno de cosas y el gato se te pone como en la esquinita, casi cayéndose. Bueno, el gato andino tiene eso mismo, le gustan los riscos, le gustan las rocas grandes. Entonces, nosotros tenemos este ideario que los animales están en los bosques, yo no sé por qué, pero la mayoría de la gente ve como que donde hay vegetación voy a encontrar animales. Bueno, el gato andino no. El gato andino está en estas rocas que tú decís, bueno, la minera se está haciendo en el medio pura roca que no tiene nada. ¿A quién va a afectar? Bueno, ese es el hábitat del gato andino. El gato andino le gustan estos roqueríos grandes, está a bastante altura también, y ese es su hábitat. Por lo tanto, cualquier tipo de intervención que tú hagas ahí está afectando al gato andino. Si tú contaminas el agua y esa agua afecta a los ratoncitos, a las vizcachas, ese es el alimento, por ejemplo, del gato andino, y está generando una perturbación, y se estima que hay 1.200 ejemplares de gato andino en el mundo, donde la mayoría están en Perú. Y acá sabemos, y ya tenemos este registro que hicimos gracias a la Alianza Gato Andino, que nos ayudó y nos compartió todo su conocimiento, donde logramos registrar con cámaras trampa que el gato andino está en el santuario Yerba Loca. ¿Cuáles son los impactos que va a tener sobre esa especie? No están medidos. Estefanía, y por último, para terminar haciendo la invitación a que vean, por supuesto, vamos a ver todas las coordenadas después, los 6 capítulos de este documental Por Aquí No. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué instancia, no solo política, sino sobre todo, porque sabemos, ¿no?, ciudadana, con todo el trabajo que han hecho ustedes como Greenpeace Chile y otras organizaciones que han parado represas y miles de otras, no sé si miles, ojalá fueran más, pero la verdad que han parado algunas actividades, como tú bien señalabas, que dicen que son de crecimiento, pero de desarrollo no tienen nada, de progreso menos, porque claramente devastan. Pero, ¿qué se puede hacer ahora? Ustedes están en esta campaña pidiendo firmas, se necesitan más, pero ya llevan más de 70.000. ¿Qué instancia se puede hacer con el poder legislativo? ¿En qué estamos ahora? ¿Qué esperanza queda? No, a ver, hay esperanza. Estos tiempos que son bien locos han generado algo que antes no teníamos, ¿cierto? Que tienen que ver con el poder que muchas veces tiene la presión pública y que esa expresión pública hoy día la podamos expresar. O sea, antiguamente organizábamos una gran marcha y íbamos todos a la calle, pero claro, el que no podía ir a la marcha no podía participar quizás de esa forma de expresión pública, o el que no se sentía tan cómodo. Y hoy día tenemos un mundo político que uno puede hacer su propio juicio sobre si le gusta o no, pero que gobierna en función de las encuestas, gobierna en función de qué es trending topic, de qué es lo que se habla más en redes. Y conflictos de intereses y tráfico de influencia. Absolutamente. Que ya hemos visto en varios lados. Todo eso. ¿Cómo nosotros le podemos hacer, en el fondo, peso en la balanza a todo ese lobby político? O sea, estamos hablando de empresas millonarias, de empresas que ponen sobre la mesa todo ese poder. Bueno, hoy día tenemos estas herramientas, muchas de ellas digitales, donde cualquier persona que nos esté escuchando tiene que hacerle sentir esa presión. Entonces nosotros los invitamos a firmar la petición, a ser miles de personas en bajemoslovbronces.cl, pero también a compartir el contenido que estamos generando. Nosotros estamos haciendo en nuestro, por ejemplo, lo pueden ver en Instagram, en Facebook, un montón de reels cortitos con todas estas cosas. Y, por ejemplo, el presidente en la cuenta pública mencionó al gato andino. Ya, pues entonces ahora hay que ir a decirle al presidente, etiquetarlo, ir a decirle, bueno, ya, pues presidente, usted mencionó que hay que proteger al gato andino, ¿cómo va a garantizar que el proyecto Los Bronces Integrados no afecta al gato andino? Y esas cosas hoy día tienen que ser muy grandes y muy masivas para lograr contrarrestar el poder económico
y de lobby que tienen las grandes industrias. Pero podemos hacerlo. También la gente que viva en la zona o que esté interesada en un activismo, contáctese con todas las comunidades que están participando, el Movimiento No Más Anglo, la Corporación de Defensa del Río Mapocho, la Corporación Caminos Farillones. Hay un montón de comunidades locales que están haciendo un montón de actividades, que están llevando adelante las acciones judiciales, que organizan un montón de cosas que son parte de las comunidades con las que nosotros trabajamos y que aparecen en el documental, donde también podemos hacerlo, pero nos tenemos que hacer escuchar. Y acá es súper importante que los temas ambientales vuelvan a la agenda pública, no se pierdan de la agenda pública. En un momento donde hay una agenda de seguridad, que de por cierto es súper importante, donde hay una agenda económica, tenemos que hablar también de la agenda ambiental. Yo diría que no tenemos que dejar de hablar de medio ambiente, tenemos que seguir poniendo estos temas dentro del trending topic, dentro de la historia. Es que ojalá yo hoy día me meta a Instagram y la mitad de mi historia sean de personas hablando sobre estos temas. Y en eso todos y todas podemos hacer algo y podemos contribuir, porque esa fuerza es la que después las comunidades que están haciendo las acciones legales, que van a las reuniones con la municipalidad, que van a exigirle una reunión a un ministerio, tienen toda esa fuerza y todo ese soporte detrás, y que la verdad hemos tenido un apoyo muy grande ahora con la campaña, pero que necesitamos que se siga viralizando, se siga extendiendo y que todas y todos nos sumemos, porque al final es para nosotras y nosotros mismos. Absolutamente. Quiero agradecerte una vez más y felicitarlos por el trabajo a partir de esta campaña y esta pieza audiovisual que tiene 6 capítulos de este documental Por Aquí No, que además creo que es un muy buen poroto, como se dice, contar también con el carisma, el talento y el cariño que se le tiene a la actriz Daniela Vega, que es parte también ahí de la locución, del relato integrado, donde además hay muchas entrevistas y donde dejan muy claro, en realidad se entiende muy bien no solo el impacto, sino en los distintos aspectos, como decíamos, glaciares, agua, biodiversidad, sino también de todo lo que implica para las comunidades y la magnitud de lo que estamos hablando. O sea, es muy preocupante. Sí, y todavía estamos a tiempo. Todavía podemos hacer cosas. Si bien el escenario es difícil, todavía estamos a tiempo. Y nos vamos a poder sentir orgullosas y orgullosos después de saber que estamos protegiendo el lugar donde vivimos finalmente. Solo repite ahí, mira tu cámara, mira, justo se hizo la luz. Y repite las coordenadas donde la gente puede ingresar para conocer el documental, para informarse y para firmar. Bueno, en el YouTube de Greenpeace en Chile, greenpeace.cl, pueden encontrar toda la información. Por Aquí No, los bronces integrados, pueden ver los 6 capítulos que explican el por qué este proyecto afecta el agua, los glaciares, la biodiversidad, a las comunidades y también nuestro futuro. Y en bajemosloSbronces.cl se pueden sumar a exigir que al subir nuestra voz logremos bajar este proyecto tan dañino para la biodiversidad y también para nosotras y nosotros. Muchas gracias, como siempre, Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino. Muchas gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Gracias.